haciendo un repaso de la clase que nosotros tuvimos el viernes pasado de liturgia. Entonces, vamos a repasar la liturgia del bautismo. Vamos a repasar lo que vimos allí. Entonces, yo quiero que ustedes participen. Voy a hacerle algunas preguntas porque va a ser muy, muy importante. Muy importante. Voy a darle la posibilidad de que reactiven sus micrófonos porque me voy a necesitar que ustedes estén activos en la clase. Entonces, vamos a ver, ¿cuáles son los ritos que nosotros hacemos en el bautismo? ¿Cuáles son, dentro del ritual del bautismo? Ustedes saben que hay, ¿verdad?, diferentes ritos. Vamos a comenzar por los primeros ritos que se hacen en el bautismo con niños, ¿verdad? Que es lo que vimos la clase pasada. A ver, ¿quién quiere participar? Buenas ¿Alguien? noches, padre. Benigno desde Guatemala lo saluda. Hola, Benigno. Quiero Adelante. manifestarle que una de las partes más importantes del bautismo es donde usted como sacerdote dice: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y te declaro sacerdote, profeta y rey. Quiere decir de que en mi punto de vista mío, cuando bauticé mis hijos, cuando he apadrinado, Dios nos da la oportunidad de ser profetas, de anunciar el evangelio, de poder tener la ordenación de sacerdote como la suya y de ser rey, de poder alcanzar lo máximo en cualquier ámbito. Puede ser en la familia, en un empleo, pues alcanzar los honores que solo con la humildad y la ayuda de Dios se puede alcanzar. Y yo tomo como base fundamental esos 3 puntos que ustedes dicen y que nos los amplíen. Te declaro sacerdote, profeta y rey, y desde este momento eres heredero y coheredero del reino de los cielos. Solamente, Padre, gracias por la atención. Muy bien, voy a compartirles la pizarra porque vamos a irlo poniendo acá para que lo vayamos viendo. Entonces, tú nos estás hablando de unos ritos, ¿verdad? Vamos a poner un poquito más adelante porque esos son de los ritos ya finales. Entonces, vamos a colocar aquí lo que es el bautizo, o sea, el bautizo. Vamos a colocar bautizo, que lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, esto es una parte, ¿verdad? Es un ritual general. Bien. Entonces, otra de las cosas que estamos hablando es de la unción post-bautismal. Una unción post-bautismal que, como tú bien dices, es la que nos declara como, voy a alargar un poquito, que nos hace sacerdotes, profetas y reyes. ¿Ok? Entonces, ahí tengo ya 2 de los ritos, o sea, un rito que es el bautizo con el agua, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y luego tengo la unción post-bautismal que nos declara sacerdotes, profetas y reyes. ¿Se recuerdan qué tipo de óleo nosotros usamos para la unción post-bautismal? Hay 3 tipos de óleo. ¿Se recuerdan que yo les hablé? Hay 3 tipos de óleo. Está el óleo Santo de Crisma. el santo crisma y el óleo de los enfermos. Exactamente. La unción post-bautismal usa el santo crisma. Exactamente. Ok. Bien, ¿alguien más que quiera decirnos otros de los ritos?
Muy buenas noches, padre. Le saluda Miriam Panchi desde Ecuador. Dentro de los ritos de bautismo tenemos primeramente la señal de la cruz, que la bendición que le hace los papás, los padrinos y luego el sacerdote. Luego tenemos, como ya bien lo decían, el agua, el bautismo con el agua, con el Santo Crisma, la investidura blanca y la luz que se representa por medio de la vela, que es la alegría de Cristo, que ya son hijos de Dios. Exacto. Entonces, Miriam nos habló de la señal de la cruz en la frente de los niños, que la hace el sacerdote y la hacen los papás y los padrinos. Nos está hablando también de la imposición, vamos a colocarlo así, imposición de la vestidura blanca, ¿ok? Que es cuando se le coloca el vestidito blanco. Ellos casi siempre vienen vestidos de blanco, pero en la iglesia siempre hay un vestidito que es la imposición de la vestidura blanca. Acuérdense que después del bautismo se hace la imposición de la vestidura blanca para que los niños ya sean revestidos de Cristo, ¿verdad? A través de sus vestiduras blancas. Y nos habla también del rito de la luz, que es cuando ya se toma del cirio pascual. Puede ser en Pascua, puede ser en cualquier época del año. Recuérdense que se hacen bautismos de niños en toda época del año. El rito de la luz se utiliza una vela que la familia, ¿verdad? Puede ser un padrino, puede ser un papá o una mamá o quien sea que viene a buscar la luz y la lleva a la familia. Ahí donde están papás y padrinos y donde está el niño, la niña. Y lleva el rito, o sea, lleva la luz allí y se hace el rito de la luz donde el sacerdote le dice, reciban esta luz, ¿verdad? Y manténganla encendida, ¿verdad? Como signo de la fe en nombre de sus hijos y ahijados. Muy bien. Algo más está faltando. A ver. ¿Qué más? ¿Alguien más que quiera participar? ¿Qué nos falta aquí en los ritos del bautismo con niños? Vamos a recordar un poquito. Después de la señal de la cruz en la frente, ¿qué sigue? Que ustedes recuerden la vez pasada. Se recuerdan que se hace una oración para sacar el espíritu del mal. La profesión de fe, padre. También esa, pero está acá. Vamos a colocarla antes del bautismo. Se hace la profesión de fe. Muy bien, antes del bautismo. Y creo, padre, que la renuncia, que renuncia a Satanás y a toda su pompa y cosas. Renuncias y profesión a de fe. Satanás. Exacto. Yo, cuando yo entro, si usted no me escucha hablar, es que estoy en el quinto sueño, porque según me concentro tanto en la palabra y me voy acotejando y me quedo dormida, padre. Entonces ahí ya usted sabe. Claro, no te preocupes, está bien, vamos a entenderlo. Las promesas bautismales, padre. Las promesas bautismales. Estos serían las promesas bautismales. Vamos a ponérselo aquí. Promesas bautismales. Entonces, las promesas bautismales se componen de las renuncias, que se hace la renuncia a Satanás, Padre y Príncipe del pecado, etc. Y la profesión de fe. Esas son las promesas bautismales. Muy bien. Pero me está faltando algo más. ¿Qué oración se hace? La primerísima oración. Acuérdense que está llegándonos un niño que su alma, su almita apenas, ¿verdad? Creada por Dios, está marcada por el pecado original y tenemos que arrancar. De hecho, asimismo dice la oración esa. La oración de exorcismo, padre. Exactamente. Entonces hacemos la oración de exorcismo
para exorcizar el alma del niño que está, como ustedes saben, bajo el poder de Satanás. Muy bien. Entonces, empezamos con la señal de la cruz en la frente, hacemos la oración de exorcismo. ¿Qué sigue después de eso? Que ustedes recuerden. ¿Se recuerdan la unción que se hace? El crisma en el pecho del niño. No, esa sería la unción postbautismal, que es la que te ponemos Bautismal. abajo. Ajá, esa es con el crisma. Esta unción, ¿con qué óleo la usamos? A ver, si ustedes recuerdan. ¿Se recuerdan? El santo crisma lo usamos para la unción postbautismal, que es la de sacerdote, profeta y rey. ¿Cuál sería la unción que se hace después del exorcismo, que se hace en el pecho? ¿Se recuerdan que les dije, esta no se hace en la frente se hace la del santo crisma, esta unción se hace en el pecho. El óleo de los catecúmenos, padre. Se usa exactamente el óleo de los catecúmenos, y ustedes saben por qué se llaman catecúmenos, ¿verdad? Porque están todavía en un proceso, como antes se hacía con los adultos, de catecumenado, o sea, todavía no están bautizados, no son miembros de la iglesia, sino que están en un proceso de catecumenado, o sea, todavía estaban recibiendo la catequesis. Los chiquititos no la reciben, pero aún así le llamamos unción con el óleo de los catecúmenos, aunque los chiquititos no son catecúmenos, pero es como si lo fueran porque todavía no están bautizados, es como los grandes que están haciendo el catecismo para poder bautizarse, por eso se llama de los catecúmenos, porque no son todavía bautizados, son todavía catecúmenos. Esa unción, ¿cómo se llama? Se recuerdan que se hace en el pecho, la unción prebautismal. Entonces, es la unción prebautismal que se usa el óleo de los catecúmenos, se hace en el pecho de los niños y nosotros, ¿verdad? Los consagramos para ser bautizados, ¿verdad? Arrancamos el poder de las tinieblas. Después de eso nos sentamos, ¿se recuerdan que decíamos nos sentamos? ¿Y qué hacemos? Después de la unción prebautismal. El sacerdote dice, bueno, vamos a ponernos ahora sentaditos y vamos a escuchar ¿qué cosa? Las lecturas. Exacto. Entonces vienen las lecturas que son propias Del del bautismo. ¿verdad? Tienen que ser. Recuerdan que yo les hablé que habían lecturas que estaban escogidas algunas del Antiguo Testamento, entonces el Antiguo Testamento que son las primeras lecturas, y después hay lecturas del Nuevo Testamento que son segundas lecturas, y tenemos salmos, y tenemos también el Evangelio. El Evangelio puede ser, muchas veces se usa el de Mateo 28, vayan y hagan discípulos míos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Otras veces se usa el de Nicodemo, que es Juan, si mal no recuerdo, capítulo 3, donde Nicodemo va a visitar a Jesús. Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Y él dice, pero ¿cómo voy a entrar de nuevo en el vientre de mi madre? Dice, no, tú vas a nacer de nuevo por el agua y el espíritu. Y es otra de los evangelios, ¿verdad? Entonces, son varios los evangelios que podemos usar, el sacerdote ahí los elige, no hay obligación de hacer uno u otro, sino simplemente para cambiar, para ir cambiando, el sacerdote va a ir eligiendo diferentes evangelios. Después de esto, ¿qué hace el sacerdote? Una pequeña... ¿Qué cosa? Pequeña reflexión, una pequeña homilía. Una pequeña homilía o reflexión. En este caso, recuérdense que depende si estamos dentro de la misa, puede ser una homilía o puede ser una reflexión en el caso que sea un bautizo sin la misa. Bien, después de la homilía, entonces hacemos las promesas bautismales. Ya ahora sí seguimos, hacemos las promesas bautismales, que son las renuncias a Satanás, la triple renuncia. Se renuncia a Satanás, se renuncia al mal
se renuncia al pecado. Y se hace la profesión de fe. ¿Ok? Se hace la profesión de fe que, como ustedes saben, son 3 renuncias y las 3 profesiones de fe, o sea, o más bien la profesión de fe en 3 partes. El bautizo, ya cuando están preparados, el sacerdote le dice, ustedes quieren bautizar a este niño, a esta niña, etcétera, etcétera, promesas bautismales. Y entonces ahí así ellos están de acuerdo con bautizar en la fe. Acuérdense que es muy importante las promesas bautismales, porque los vamos a bautizar en la fe de la iglesia que juntos acaban de profesar. Vamos a colocarla, lo he colocado todo en azul. Bueno. Es para bautizarlos en la fe de esa iglesia. Luego del bautizo se hace la unción postbautismal en la frente de los niños. Luego se hace la imposición de la vestidura blanca. Luego se hace el rito de la luz, que tomamos luz del cirio pascual y la entregamos a la familia. Y luego se hace la bendición, ¿verdad? La bendición final, que es una bendición que, según el ritual, podemos bendecir a las madres, bendecir a los padres, bendecir a los padrinos, a los niños y después a toda la comunidad reunida. Hay algo que podemos hacer si nosotros queremos. No sé si recuerdan que es también otro rito que podemos nosotros hacer después de la imposición de las vestiduras blancas. Generalmente se hace antes del rito de la luz. ¿Se recuerdan cuál era? Este es un poquito difícil. Le voy a dar un bonus de puntos a quien me lo diga. Estoy escuchando a mí. Le vamos a dar... ¿Perdón? El rito de la luz. Hombre. No escuché bien porque hay como un sonido detrás. ¿El rito? De la luz, padre. Sí, no, ya está. El rito de la luz está aquí abajo, pero hay otro rito que está antes de la luz y después de las vestiduras blancas, que nunca se usa, nunca, yo creo que nunca lo he hecho yo, que es opcional, lo voy a colocar entre paréntesis, es opcional, pero también es un rito que se puede hacer si lo queremos. No sé si lo recuerda. Es un rito que casi nunca se usa. Yo no lo he usado nunca con bautismo con niños porque es un rito opcional. Tiene un nombre en arameo. La letanía de los santos. Ok, antes del bautismo, bien, junto con las promesas bautismales, aquí lo voy a poner la letanía de los santos. Esa se nos estaba olvidando. Ok, pero acá les estoy colocando el efetá. ¿Se recuerdan qué cosa es el efetá? Efetá, ¿qué quiere decir? ¿Se recuerdan qué quiere decir efetá? Efetá. Efetá quiere decir ábrete, ábrete. Y el sacerdote que hace, le hace una señal de la cruz, ¿dónde? ¿En qué lugar? En la boca y en los oídos al niño. Exactamente, muy bien. ¿Quién es? Reina. Sí. Muy bien, Reina. Una señal de la cruz que se le hace a los niños diciendo efetá en la boca y en los oídos. ¿Con qué sentido? ¿Por qué se le hace esta señal de la cruz en la boca y en los oídos de los niños? ¿Se recuerdan por qué lo hacemos? ¿Qué estamos preparando para los niños? ¿Por qué estamos preparando la boca y los oídos? Porque el Espíritu Santo nos abre el entendimiento para oír y acoger la palabra de Dios. Exactamente, porque el Espíritu Santo nos ayuda a escuchar la palabra de Dios, por eso es que se abren los oídos
y a proclamar la palabra de Dios a través de la boca. Obviamente el niño no lo puede hacer porque es chiquitito todavía, pero ya se prepara para que de alguna manera todos aquellos que quieran, ¿verdad?, aceptar a Dios en su corazón, ya de más grandecito, puedan estar preparados para escuchar la palabra de Dios y proclamarla. Entonces tenemos el FTA, lo pongo entre paréntesis porque no se hace casi nunca, porque es opcional. Los otros son todos obligatorios hacerlo, pero el FTA es opcional. Igual también el rito de la sal en el agua, ¿verdad? Se hace algo que normalmente nosotros podemos de alguna manera usar cuando vamos a bendecir el agua, y es echar la sal en el agua. No sé si algunos antiguos lo recuerdan, ya ahora no se usa casi, pero se usaba como signo de que vamos a hacer sal de la tierra y luz del mundo. Entonces se usaba antiguamente echar un poquito de sal en el agua bendita. Padre, ¿Ok? buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hermanos. También yo pienso que a ella solo faltaría, Padre, la bendición, y algo que es opcional también aquí en mi parroquia es el ofrecimiento a la Virgen. Muy bien, claro. Sí, la bendición ya la pusimos, que habíamos dicho que se bendicen las madres, los padres, los padrinos, a los niños y después a toda la asamblea general. Hay veces que usamos un solo ritual donde bendecimos a todos, pero el ritual nos da la posibilidad de hacer las bendiciones por separado, a todas las madres, a todos los padres, después a los padrinos y madrinas y a la asamblea general, o sea, a todos los demás familiares que vienen a acompañar al niño. Y bueno, a los niños, obviamente. Y lo que tú dices es algo que también es opcional. Acuérdense que hay algo también opcional que es la presentación, o sea, que se hace antes del bautizo. La presentación de los niños al templo es también completamente opcional. Hay muchos lugares, muchos países donde no usan hacerlo, porque es un ritual judío, que es la presentación como la que se hizo Jesús en el templo. En realidad no es un ritual católico, en el sentido de que nosotros no tenemos un ritual para la presentación de los niños. No está mal, obviamente, está muy bien. Ahora, no es algo, no es un sacramento, obviamente, la presentación, ni tampoco es obligatorio. Igual lo que decía el hermano, la consagración o la presentación o de alguna manera de los niños ante la Virgen también es otra manera muy bonita de hacer, pero recuérdense que no son rituales, no son sacramentos, ¿eh? O sea, que no podemos exigirlo como obligatorio. Si hay algunas parroquias que no lo tienen, no se les puede obligar porque no es un ritual obligatorio católico dentro de la sacramentología. No es un sacramento, no es ni siquiera un sacramental o un ritual. No tenemos ritual de eso, sino que simplemente el sacerdote, si lo desea, puede hacerlo en su parroquia. La presentación de los niños antes del bautizo y también la presentación o consagración de los niños ante la Virgen, sobre todo si tenemos unas parroquias que son marianas, ¿verdad? Que suelen consagrar los niños a la Santísima Virgen María. Muy bien, yo creo que puedo dejar de compartirles la pizarra y voy a compartirles la pantalla ahora, porque no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre bautismo de niño ahora. Como dicen, hablen ahora o callen para siempre. Porque a partir de ahora vamos entonces a hablar de el rito de iniciación cristiana para adultos. O sea, vamos a hablar del bautismo de los adultos. Pero si tienen dudas, si tienen preguntas, si tienen comentarios sobre el ritual de niños, sería bueno que lo digan ahora. Padre, una inquietud. En la Ujú. cuestión de que usted nos está explicando, es la celebración total de la Santa Eucaristía que viene a ser, ¿no?
No, a ver, lo que yo les expliqué es el ritual del bautismo. Ahora, puede estar dentro de la Eucaristía. Hay algunas parroquias que lo hacen dentro de la misa. Entonces, de alguna manera, sí puede estar dentro de la misa el ritual del bautismo. Otras veces, no. La mayoría de las veces cuando son bautismos de niños, que muchas veces se hacen incluso los sábados en la tarde, en muchas parroquias, o los domingos en la tarde, o a veces hay parroquias que lo hacen también sábados en la mañana, etcétera. Horarios donde no hay misa, generalmente un horario que es solo para el bautismo, entonces no hay misa. Ese solamente es el ritual para bautizar los niños sin misa. Porque el sacerdote puede elegir si quiere bautizar con misa o sin misa. Puede hacerlo tranquilamente. Si quiere bautizar dentro de la misa, entonces se hacen los mismos rituales, pero con la misa. O sea, dentro de la misa. Y generalmente el bautismo se hace después de la homilía. O sea, se hacen las promesas bautismales como con el credo y todo, y se hace el bautismo y ahí también se hacen todas las unciones. Ahora bien, la mayoría de los bautismos de niños no se hace con misa. ¿Por qué? Porque los niños lloran, porque a veces se desesperan y entonces las personas que están en la misa no pueden concentrarse, porque muchos padrinos no tienen ni siquiera cultura de cristiana, entonces están ahí que no saben ni qué hacer y generalmente hay que ponerlos delante porque obviamente ellos tienen el sacramento, entonces se les ponen los primeros bancos y es muy complejo. Yo me he dado cuenta que es difícil, o sea, esos bautismos con niños es un caos porque las personas que vienen a misa no pueden concentrarse por todos los llantos de los niños, por los padrinos y los papás que generalmente no tienen cultura cristiana y no saben ni qué hacer. Ya cuando se están bautizando, están yéndose de la iglesia, piensan que ya terminó todo, porque ya les echaron el agua y listo. Y sin embargo, no. Por eso es que yo generalmente suelo hacer los bautizos sin la misa, sin la misa. Ahora bien, ¿puede hacerse con la misa? Sí, claro, puede hacerse con la misa. Si alguien tal vez está bautizando un solo niño, entonces puede hacerse con la misa porque tal vez no es tan complejo. Ahora, cuando tienes que bautizar 50 muchachos con 100 padrinos y no sé, y 100 papás y mamás, es muy complejo, entonces mejor sin la misa. ¿Ok? Entonces sí se puede celebrar con la misa o puede celebrarse sin la misa, pero la recomendación es hacerlo sin la misa. En el caso del bautizo con adultos, sí, siempre es con misa. Ahí sí, siempre el ritual con adultos. ¿Por qué? Porque el adulto tiene que hacer lo que es la iniciación cristiana, hay que presentarlo a la comunidad. Entonces, ya sí tiene que hacer obligatoriamente con la misa. Y en la mayoría de los casos, preferimos que sea en la vigilia pascual. Ya, ¿Okay? yo le decía porque dentro de mi parroquia, yo siempre he visto que hacen los sacramentos del bautismo en la misa de los sábados en la noche. Y bueno, parece que sí, unas poquitas misas que se ha hecho aparte. Pero como usted dice, es la verdad, porque hay muchos niños y uno se pierde el estilo de la homilía y de las oraciones que uno se debe seguir. Exacto, exacto. Eso pasa mucho. Sí, sí, sí. Y me imagino que tal vez si en tu comunidad son poquitos, no es tan complejo, pero en comunidades donde son muchos y tal vez tenemos 50 muchachos, ya sí es complejo porque se ponen todos a llorar a la vez y es imposible la misa. Muy bien. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? Padrecito, una preguntita, por favor. Y para el bautismo, ¿cuántos días o cuánto debe ser la preparación para los padrinos y los papás? Muy Y, buena pregunta. Muy buena. una más, y del matrimonio, o sea, ¿se puede hacer el padrinos sin ser casados? Gracias, padres. Dos preguntas muy buenas. Mira, la primera, ¿cuántos días son de preparación para los padrinos y los papás? Lo que se llama el cursillo prebautismal.
En muchas comunidades hacen una sola vez. Ahora, si ustedes me preguntan cuánto debe ser, no hay nada establecido. Solamente las conferencias episcopales, el Papa, los obispos dicen, hay que preparar a los papás, hay que preparar a los padrinos antes de ir a bautizar, pero no especifican cuánto ni cuántas veces. Todo depende de lo que el párroco tenga establecido. Si el párroco tiene establecido, por ejemplo, un solo encuentro, hay muchas comunidades donde hacen un solo encuentro. Hay comunidades donde hacen más de un encuentro, hacen por lo menos 2, 3, a veces incluso hay comunidades que he visto, las que más hacen 4 encuentros. O sea, vienen 4 domingos a la misa, incluso traen un papelito donde tienen que firmar, que el sacerdote firme que ellos fueron a misa. Después de la misa se quedan para el cursillo prebautismal, y se les firma también esas 4 veces. Pero son las comunidades poquísimas que veo que hacen 4 veces. Y hay otros lugares, por ejemplo en Italia, donde prácticamente no se hace cursillo ninguno, porque se supone que los papás y los padrinos estén bastante formados, digamos que tienen conocimiento. Y sí, realmente viviendo en Roma me di cuenta de que hay muchas personas que, aunque no vengan a la iglesia así muy esporádico, pero son personas con mucha preparación, porque dan muchas clases de religión en las escuelas, porque después se les forma, prácticamente todos pasan los sacramentos, casi todo el mundo se casa por la iglesia, y ahora menos, lamentablemente, pero antes sí. Y entonces los cursillos prebautismales allí son como muy rápido, a veces es una charla, incluso el mismo día del bautizo, se le da una charla, a veces un diácono o un matrimonio, eso lo puede hacer cualquiera, eso puede hacer cualquier laico que esté formado, dar las charlas prebautismales. Entonces no hay, para resumir, no hay una praxis generalizada, no hay unas normativas, no hay ninguna obligación de que tiene que hacer tanto o tan, no, todo depende del párroco, ¿ok? Entonces el párroco puede elegir hacer una sola vez, hacerlo 3 veces o 4 o 2, dependiendo de cómo él vea que está su feligresía, si está muy bien preparado o si no. Pero yo diría que sí es muy bueno que tengan siempre la charla, al menos una charla, por ejemplo, en Brooklyn y Queens, es muy bonito, me gusta mucho porque se hace una charla con los papás y los padrinos antes del bautismo, y la hace el sacerdote o el diácono. O sea, aparte de la charla que pueden tener todos juntos como familia y como grupo que van a bautizar, con un laico, con alguien que les da las charlas, generalmente son matrimonios cristianos que dan estas charlas. Aparte de eso, siempre tienen una cita con el sacerdote. Entonces eso es muy bueno, porque así el sacerdote puede preguntarles, puede hablarles, y generalmente el sacerdote es el que llena la ficha con los datos del bautizo. Entonces, esa cita es muy importante que todas las parroquias la tengan, porque así el sacerdote toma contacto con los que van a bautizar, y lo primero que hay que preguntarles: ¿ustedes participan en misa? ¿Por qué no vienen a misa? ¿Por qué no vienen constantemente? Porque si van a bautizar, tienen que incorporarse. Si están, los papás no están casados por la iglesia, pues ayudarles también para que ellos alcancen la posibilidad de arreglar su matrimonio. ¿Los padrinos deben estar casados por la iglesia? Yo diría que sí. No es que tenga que ser una pareja, ¿eh? A veces sucede que es, no sé, el hermano de él, por ejemplo, y la hermana de ella, la madrina, por ejemplo. No es que tengan que ser obligatoriamente pareja o casados, pero ellos, si están casados, deben estar casados por la iglesia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo sé que hay comunidades en algunos países donde la cantidad de personas casadas por la iglesia es tan poquita, que prácticamente si tú obligas a que estén casados por la iglesia,
los únicos padrinos del pueblo serán 3 o 4 parejas que hay que tienen que ser padrinos casi del pueblo entero, porque no encuentran otras personas que estén casadas por la iglesia. Entonces yo entiendo que algunas comunidades han un poquito como relajado esta norma y han aceptado algunas personas que no estén casados por la iglesia. Pero lo ideal es que estén bautizados, que hayan hecho su comunión, que hayan hecho su confirmación, que estén casados por la iglesia, o sea, que hayan hecho todos sus sacramentos para poder ser padrinos, porque para poder ser padrinos tienen que estar bien preparados. Pero por otra parte entiendo que a veces es difícil encontrar personas así. A mí me ha sucedido en algunos lugares donde las papás dicen, es que no encuentro, no tengo, no sé a quién poner, porque no los encuentra. Entonces tú le dices, yo te voy a buscar a alguien de aquí de la iglesia, pero esos pobres tienen que ser padrinos de toda la parroquia, porque no encuentran otras personas que estén casados por la iglesia. Entonces tampoco es bueno tener muchos ahijados. Hay parejas que sí lo hacen y yo siempre les digo, no lo hagan porque el bautizo es un compromiso. O sea, si tú tienes, qué sé yo, ya llevas como 30, 40, 50 ahijados, luego al final tú no vas a saber ni siquiera cuáles son tus ahijados, ni cómo guiarlos. Entonces es muy importante también, hermanos, que ustedes, que son laicos, puedan ayudar también a esas personas que, sobre todo las personas más jóvenes, que los toman como padrinos o madrinas, y se sienten como que son importantes y tal, y empiezan a tener una cantidad de hijados que no tienen nombre. Entonces no está bien, porque delante de la iglesia ser padrino es un compromiso. O sea, tú te estás comprometiendo delante de Dios a educarlo. Entonces tú tienes una tarea. Es como que tú le digas a Dios, mira, yo te prometo que yo voy a acompañar a este niño o a esta niña a educarlo en la fe, a darle un seguimiento como padrino o madrina. O sea, es un compromiso que tú tomas delante de Dios, es como un voto casi, ¿no? No es un voto, pero como si fuera un voto, o sea, en el sentido de que es un compromiso, es una promesa que tú haces. Entonces, no está bien asumir un compromiso y después, pues yo ni sé ni cuántos ahijados tengo, que tengo 50 por aquí y por allá, y entonces, ¿cómo los vas a atender? Entonces, sí es importante, hermanos, que tratemos siempre de cumplir con ese compromiso, con esa promesa, y a veces hay papás que te lo piden y tú dices, mira, lo siento mucho, pero es que el problema es que no quiero tampoco llenarme tanto de ahijados, o sea, agradezco tu confianza o lo que sea, pero vamos a tratar de buscar otro padrino para ese niño, porque lo que queremos es que ese niño tenga un padrino que pueda ocuparse de él. Y tal vez yo tengo ya 15, 20, 30, 50 ahijados que ni siquiera sé dónde están. Entonces es muy importante que asuman esa responsabilidad delante de Dios. Muy bien, algo más. ¿Los padrinos deben tener todos los sacramentos? Sí, ya eso lo respondí, sí tienen que tenerlo, aunque lamentablemente, como les digo, a veces es imposible encontrarlos y entonces las parroquias pueden aceptar algunas personas. Lo importante es que no sean personas con escándalo, por ejemplo, si hay alguien que está conviviendo con otro o que no comulga por X motivo o lo que sea, obvio que no pueden ser padrinos. Padre, ¿a una madre no bautizada se le puede bautizar a su hijo? Sí, claro que sí. Esta pregunta está muy buena. Incluso el Papa Francisco ha hablado sobre eso. Antes no se les bautizaba a los niños si los papás no estaban casados por la iglesia, si los papás no estaban bautizados. No, hay que bautizar a los niños, porque acuérdense que aquí estamos buscando siempre el bien del chiquito. Si su mamá no está bautizada, pues vamos a tratar de ayudarla a que haga el catecismo, pero al niño hay que bautizarlo. A pesar de que su mamá no esté bautizada, al niño hay que bautizarlo. Aparte de que sus papás no estén casados por la iglesia, al niño hay que bautizarlo, porque no podemos dejar a un niño sin bautizo, que lo estamos dejando a merced del demonio, ¿verdad? Que hay, y del pecado original que hay en sus corazones.
Sin embargo, por una situación de que tal vez sus mamás o sus papás no están bautizados. Entonces, si sus papás no están bautizados, vamos a ayudarles. Vamos a tratar de hablar con ellos, vamos a tratar de presentarles, ¿verdad? La posibilidad de hacer el catecumenado y que pasen el catecumenado para que podamos entonces bautizar a los papás. Porque acuérdense que si los papás se quieren bautizar, tienen que esperar. Los niños los podemos bautizar de una, porque son chiquititos, ¿verdad? Hasta que llegan a la edad de 7 años, que es la edad ya del catecismo, ya ahí no los bautizamos directamente, sino que les pedimos que hagan el catecismo para poder bautizarse, o sea, como catecúmenos. Pero ya, más chiquititos, menores de 6 años, pues ya podemos bautizarlos junto con todos los chiquitos. Y si sus papás no están bautizados, pues que pasen el catecumenado. Pueden pasarlo. El catecumenado generalmente puede durar 1 año, 6 meses a veces, si hay una frecuencia bastante fuerte donde dan bastante tiempo para el catecismo, incluso puede ser 6 meses y en la Pascua bautizarlos. Entonces, sí se puede hacer el catecumenado con ellos, pero el bautizo del niño sí tenemos que hacerlo lo antes posible. Ahí sí no podemos esperar. En Perú exigen que los padrinos deben ser confirmados. Sí, o sea, la exigencia es que estén confirmados, incluso casados por la iglesia. Pero ya les digo, muchas comunidades lamentablemente no podemos aceptarlo porque no encontramos gente. O sea, no encontramos personas comprometidas que tengan ya confirmación, que tengan el matrimonio por la iglesia, etcétera. Pero sí, claro, lo ideal es eso. Lo ideal es que si vas a ser padrino, tienes que tener todos los sacramentos. Todos, hasta el matrimonio. Y bueno, en el caso de que sean solteros, hasta la confirmación. Es importante que los padres estén de acuerdo para bautizar al niño. Por ejemplo, si uno de los padres del niño es de otra religión y solo uno de ellos es católico. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Mire, cuando una pareja pueden ser, por ejemplo, judío y católico, o puede ser evangélico y católico, o puede ser musulmán y católico. No es necesario que el otro padre participe, porque tal vez el otro papá dice, no, pues yo simplemente no estoy de acuerdo con, o sea, no puedo participar, no puedo entrar a una iglesia católica. Bueno, les respetamos porque cada religión es diferente, pero nosotros lo hacemos por la parte católica, o sea, hacemos el bautismo por la parte católica, o sea, ya sea él o ella, cualquiera de las dos partes que sea católico, lo hacemos. Ahora bien, pero el papá que no es católico sí tiene que darnos el permiso. ¿Por qué? Porque resulta que después esos papás que no son católicos y que tal vez no dan el consentimiento, pueden luego poner una demanda y decirle a la iglesia, ¿sabes qué? Tú bautizaste a mi hijo y yo no estaba de acuerdo con eso. Entonces es bueno, siempre sano, reunir a los papás y decirles, ok, si no quieres participar en el rito porque no eres católico y tal vez no puedes entrar en una iglesia o lo que sea, pero sí necesitamos que nos des la firma de consentimiento de que estás de acuerdo. Si el papá, por ejemplo, es judío y no está de acuerdo con bautizar al niño y la mamá lo trae escondida, lamentablemente no se puede bautizar. Bueno, ese es el caso mío. No sé si ustedes se recuerdan cuando yo les di mi testimonio de mi papá, que no era de otra religión, pero era ateo y no estaba de acuerdo con el bautizo, y mi mamá escondidas a la iglesia. Y bueno, cuando me llevó a la iglesia, pues el sacerdote lo primero que le dijo es, señora, tiene que venir el papá. Por lo menos tiene que dar el consentimiento, tiene que dar el permiso. Porque si el papá no da el permiso, luego viene y nos acusa de que nosotros hicimos con el niño o la niña algo que él no estaba de acuerdo. Entonces, nada, pues ahí tuvimos que esperar un tiempo hasta que yo tuve
como alrededor de 14 años más o menos, para pasar el catecumenado. Entonces yo pasé el catecumenado a los 14 años y me bautizaron con 15 años. Pero ya era diferente porque ya con 15 años no tenía necesidad de pedir permiso a nadie. Bueno, yo después, ustedes se recuerdan que les di el testimonio, mi papá luego se convirtió incluso y bueno, estuvo presente en mi ordenación sacerdotal, y un año después de la ordenación sacerdotal incluso él recibió sus sacramentos y murió con sus sacramentos. Pero es un caso también de personas que tal vez no están de acuerdo y no van a aceptar que sus hijos sean bautizados, pues hay que esperar el tiempo y que los niños crezcan y hagan su catecumenado. Entonces, en esos casos, si el papá no está de acuerdo, hay que esperar para que los niños hagan el catecumenado. Si el papá está de acuerdo y no quiere participar, pues sí, eso puede ser. Lo importante es que nos da la firma y la parte católica, sea él o ella, participan en la celebración con los padrinos, y en ese sentido podemos hacer el bautismo, pero se necesita el permiso. Muy bien, muy buena pregunta, sobre todo porque eso puede darse. Bueno, a propósito de esto, claro, no estamos en materia del sacramento del matrimonio, pero sí les quiero comentar que en el sacramento del matrimonio pasa lo mismo. En el matrimonio hay matrimonios mixtos, donde, por ejemplo, pongamos que la mujer es católica y el esposo es judío, pongamos, ¿no? O evangélico. Entonces, se puede hacer un matrimonio mixto, donde el rito incluso cambia un poquito, porque a veces se tiene que hacer en compañía con otras religiones, porque quieren casarse por los dos ritos. Entonces es un poquito complejo. Tienen que haber cosas muy puntuales donde él tiene que aceptar que los hijos van a ser bautizados y educados en la fe católica para poder hacer entonces el matrimonio cristiano. Si no, de lo contrario, no podemos hacer el matrimonio cristiano mixto. Pero sí existe el matrimonio cristiano mixto. Pero hay unos puntos que son muy importantes que hay que preguntarle a la parte que no es católica, a ver si está realmente de acuerdo. Si no está de acuerdo, no se hace el matrimonio. Entonces puede ser un matrimonio por otra iglesia o puede ser un matrimonio civil, pero no puede ser matrimonio cristiano si no están de acuerdo con educar a los hijos en la fe católica. Pero bueno, ya cuando lleguemos al sacramento del matrimonio les voy a comentar un poquito más de eso. Pero bueno, me vino a la mente por la cuestión de lo que ustedes me preguntaban de los papás, si tenían los sacramentos y si estaban de acuerdo o no. Conozco un caso en el que se negó el bautizo a un pequeño. Sí, lamentablemente yo sé que es un poco doloroso, sobre todo por los niños. Yo me acuerdo, mi mamá, bueno, me comentaba que ella incluso regresó llorando a la casa y todo, porque la frustración, porque ella no pudo bautizarme. Pero hay que hacerlo porque es verdad que lamentablemente, bueno, le quitamos al niño la posibilidad de ser bautizado de pequeño y recibir la gracia de Dios, pero no podemos jugar con cosas que son legales, porque esto es legal. O sea, que un papá dé el consentimiento para cualquier cosa, sea para una escuela, sea para ir a jugar tenis o lo que sea, el papá tiene que tener el consentimiento, porque si no tiene el consentimiento, puede hacer una demanda. Entonces eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, sobre todo aquí en Estados Unidos, en otros países tal vez menos, pero aquí es muy pesado eso. Padre, buenas noches. Una pregunta. Mi hija, los padrinos que ella ha buscado son la familia de su esposo y sus 3 niños son ahijados de sus hermanos. La pareja es casada por la iglesia cristiana y ella no es católica ni practica la fe. El otro hermano no va a misa. Yo les he dicho que está mal, pero no entienden. ¿Qué se puede hacer? Pues le falta bautizar al más pequeño y van a hacer lo mismo. Sí, mira, si van a bautizarlo y son los hermanos de él y la esposa de un hermano va a ser la madrina y es de una iglesia cristiana, pues ella no puede ser madrina, porque ella no está bautizada en el rito católico.
ni tampoco pertenece a la Iglesia Católica, ni tampoco tiene el ritual católico. Entonces, aquí generalmente cuando se hace la charla con los papás y los padrinos se les dice. Igualmente también cuando tienen la cita con el sacerdote, generalmente el sacerdote les tiene que preguntar quiénes son, los conoce, sí, practican, no practican, vienen a la iglesia, no vienen a la iglesia. Todas esas cosas hay que preguntárselas. Y obviamente con una pareja que no están casadas por la iglesia o que están casadas por una iglesia que no tiene el rito católico y que no están bautizados tampoco por el rito católico, no pueden ser padrinos. Entonces sí es bueno hablarle a ella. Yo sé que ellos lo hacen porque casi siempre los padrinos los buscan entre los tíos. Error grande, porque no tienen que ser los tíos. Deben ser otras personas que van a educar a tu niño y a tu niña en la fe de la Iglesia Católica. Pueden ser amigos, pueden ser conocidos, no tienen que ser familia. Entonces, no es obligatoriamente que los padrinos tienen que ser los tíos, no. Lamentablemente yo sé que buscan mucho los tíos para que sean padrinos, pero no deben ser los tíos, deben ser persona que esté muy involucrada en la Iglesia Católica. No tienen que ser, incluso pueden ser gente desconocida, por ejemplo, gente que va a la iglesia, pero tú sabes que son gente de fe, y aunque no sean familia o sean desconocidos, no sean amigos ni nada, tú le puedes preguntar, pueden ser padrinos de mi hijo, y buscar unos padrinos que sean realmente un ejemplo para ellos. Porque imagínate, si van a ser padrinos gente que están casados por una iglesia que no es católica, o va a ser padrino a alguien que no tiene sacramentos católicos. Entonces, ¿qué tipo de educación católica le va a dar a ellos? Entonces, no está bien, no está bien. Incluso según el Código de Derecho Canónico están fuera de la ley. Está fuera de la ley canónica eso. Muy bien, entonces, bueno, ya he contestado las preguntas que están en el chat. No sé si tienen alguna otra pregunta sobre el bautismo de niños, si no vamos a pasar a la iniciación cristiana de adultos. No se llama bautismo de adultos porque acuérdense que los sacramentos en los adultos casi siempre se dan todos juntos, por eso se llama iniciación cristiana de adultos. ¿Por qué? Porque al niño le damos solo el bautismo, o sea, le administramos solamente el bautismo, pero a los adultos le administramos el bautismo, la comunión y la confirmación. Muchas veces incluso en el mismo día. No es obligatorio hacerlo el mismo día, no es obligatorio. Pero muchas veces se hace así porque se les prepara para todo. Generalmente son adultos ya mayores, a veces son personas ya maduras, y por lo tanto se les prepara los 3 sacramentos y se les da los 3 sacramentos en una misma celebración, la celebración de la Pascua. Por eso es que no se llama bautismo de adultos, sino que se llama iniciación cristiana de adultos. Porque la iniciación cristiana viene todo el ritual que se hace con ellos desde el bautismo hasta la confirmación. ¿Ok? Recuérdense que estamos hablando de adultos que ya pasaron el tiempo de el catecismo de niños chiquitos. O sea, estamos hablando de adultos ya, pongamos mayorcitos mayores de 15, 16 años, ya se les llama iniciación cristiana de adultos, porque ya pasaron la época de prepararse a los diferentes sacramentos por el catecismo. Entonces se le hace el catecumenado, que es más o menos parecido al catecismo, solo que el catecismo es el que hacemos con los niños chiquitos, digamos desde pequeñitos que se preparan a la primera comunión. No sé en sus parroquias cómo le llaman. Hay parroquias donde le llaman los preliminares, que son chiquititos que no llevan todavía ni primer grado y van al catecismo por lo menos a dibujar a las imágenes de María y José y eso, porque no saben escribir todavía ni leer. Y después cuando ya empiezan el primer grado, segundo grado, pues se van preparando hasta que hacen su primera comunión. Generalmente depende de las parroquias y de las conferencias episcopales. Hay algunos que lo hacen en torno al 4º grado, 5º grado, dependiendo. Y luego se preparan a la confirmación, donde hay lugares que lo hacen a los 12 años, otros lugares donde lo hacen incluso a los 16. Depende de las conferencias episcopales. Pero ya después de los 16, entonces se consideran catecúmenos y hay que prepararlos para los 3 sacramentos
y poder recibir los 3 sacramentos. A ver, hay otra pregunta antes de entrar a los adultos. Sí, padre, ella fue católica, se volvió cristiana, el esposo sí es católico, pero casi no van a la iglesia. No es lo ideal. Si es porque no tienen otro, porque dicen, yo no conozco a otro, no puedo buscarlo y tal, bueno, pues ni modo. Lo importante es que el niño se bautice y tenga padrinos, pero no son los padrinos ideales. Los padrinos ideales son personas que van a la iglesia católica, frecuentan juntos como matrimonio la iglesia católica. Padre, buenas noches. En mi caso, a mi hijo mayor, sus padrinos son parientes de mi ex marido. Esto es complicado porque como hubo un divorcio. Y el de mi hijo menor es mi hermano y su esposa, pero se divorciaron. ¿Pierde su valor el bautismo? No, absolutamente. No pierde valor el bautismo. El bautismo es el mismo. Aquí lo que pierde es el niño que tal vez no pueda ser educado siguiendo el ejemplo de alguien, por ejemplo, si son casados por la iglesia, pues el niño va a ver un ejemplo de un matrimonio cristiano, un ejemplo de cristianos que participan todos los domingos a misa, y eso sería lo ideal, pero no pierde el bautismo. Acuérdense que el bautismo, incluso el bautismo en peligro de muerte que hace una enfermera tiene el mismísimo valor de todos, porque acuérdense que el bautismo es una marca, es un sacramento. Por lo tanto, no depende de los padrinos ¿cómo se llama? El bautismo. No depende de los padrinos, no depende de quién sea, sino que va a depender exactamente de cuánto el Espíritu Santo, ¿verdad?, marca el corazón de ese niño. Muy bien. Vamos entonces a entrar dentro de lo que es la iniciación cristiana de adultos. Si siguen teniendo algunas dudas, pueden también colocármela en el chat. No tengan absolutamente ningún reparo. Pueden colocar en el chat las preguntas que ustedes quieran. Ritual de la iniciación cristiana de adultos. Perdón. Entonces, el ritual de la iniciación cristiana de adultos, que es este libro que se usa, que se llama así, Ritual de la Iniciación Cristiana de Adultos, es el que usamos nosotros para seguir lo que son los ritos, ¿verdad? Después que los adultos han pasado el catecismo, entonces, esta es una presentación, y vamos entonces, este es el decreto, obviamente la Sagrada Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, tiene que firmarlo, tiene que firmar el ritual para que el ritual esté siendo válido para esa conferencia episcopal. Esta, por ejemplo, es de la Conferencia Episcopal Española, que usamos en muchos países, aunque en América Latina se está soliendo bastante usar, ahora se suele usar el de la Conferencia Episcopal Mexicana, en muchos casos, porque tienen editoriales muy fuertes y se distribuye bastante, pero en mucho tiempo era la Conferencia Episcopal Española la que nos daba los rituales a casi todos los países de América Latina. Hay unas observaciones generales que siempre es bueno leerlas para darnos cuenta de qué se trata, ¿verdad? Porque el sacramento de iniciación cristiana son importantes, cuál es la dignidad del bautismo, las funciones y los ministerios en la celebración del bautismo, ¿verdad? En este caso, el sacerdote, los padrinos, que obviamente tienen que ser personas también intachables, porque estamos hablando ya de un adulto. Los requisitos para celebrar el bautismo, que son importantes. Debemos tener el agua del bautismo, que debe ser agua natural y limpia, para manifestar la verdad del signo, ¿verdad? Y también, bueno, por razones de higiene, porque acuérdense que esa agua es la que le vamos a echar en la cabeza. O si es por inmersión, las piscinas, que hay en algunas iglesias, hay piscinas para bautizar por inmersión. La fuente bautismal o el recipiente en el que se prepara el agua, ¿verdad? Que debe estar cerca del presbiterio o en la capilla del bautizo.
y debe estar claro, limpio y que se vea bien bonito, bien decorado. Según las necesidades locales, también debemos proveer, calentar el agua, ¿verdad? Para evitar que se nos resfríen los neófitos. Se llaman neófitos cuando acaban de ser bautizados. A no ser el caso de necesidad, el sacerdote y el diácono no deben bautizar sino con el agua bendecida, ¿verdad? No puede ser con cualquier agua, sino el agua bendecida. Y lo ideal es que sea el agua consagrada en la vigilia pascual. A veces se conserva esa misma agua para celebrar los bautismos de adultos, pero muchas veces es imposible conservar esa agua por un año si hay que hacer bautizos de adultos durante el año. Pero bueno, como la mayoría de las veces se preparan los catecúmenos y se bautizan en la vigilia pascual, pues no hay problema porque no hay que guardar agua, solamente los bautizos se hacen solo en la vigilia pascual. Fuera del tiempo pascual se puede bendecir también el agua y de ese modo puede usarse para el sacramento. Si el baptisterio está construido de manera que se utilice una fuente de agua viva, entonces se bendice la corriente de agua. Hay lugares que no sé si ustedes han visto, como las grutas de Lourdes, etcétera, que se usan también para bautizar. Bueno, se puede bautizar también, se puede bendecir la corriente de agua, aunque no es lo ideal. Lo ideal es bendecir el agua que está en un recipiente o en un lugar, una piscina o algo, en lugar de una corriente de agua que obviamente siempre viene agua nueva y se va reciclando, pero también se puede hacer la bendición de la corriente. Tanto el rito de inmersión, acuérdense que el rito de inmersión es cuando entran dentro de la piscina, el rito de inmersión que es para simbolizar la muerte y la resurrección de Cristo. Como el otro rito que se llama el rito de infusión, pueden utilizarse con todo el derecho, o sea, cualquiera de los dos están permitidos en la iglesia. Nadie puede decir, no, tiene que ser solamente con este, no, puede utilizarse el rito de inmersión o el rito de infusión. Infusión es cuando se le echa el agua en la cabecita o en la cabeza, si son adultos, en este caso. Y la inmersión es cuando van dentro de la piscina, que pueden ser adultos que se sumergen en la piscina o pueden ser en este caso también niños. Solo que con niños hay que tener mucho cuidado porque hay sacerdotes que hacen la inmersión completa y bueno, pues los chiquitos van colados hacia abajo del agua completamente. Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso. Las palabras con las cuales se confiere el bautismo en la Iglesia Latina son: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso sí no puede cambiarse, absolutamente. Muy bien. Entonces el baptisterio debe ser en un lugar que esté colocado precisamente para eso, ¿no? Se llama la pila bautismal, ¿verdad? La pila bautismal. Muy bien. Vamos entonces a seguir un poquito más adelante. Estos son simplemente algunas rúbricas, pero que no nos hacen ningunos cambios, sino que son de aspectos generales. Vamos a seguir adelante. Vamos a seguir adelante porque quiero llegar al... Bueno, aquí estamos hablando de las diferentes etapas del precatecumenado, el catecumenado como tal, cuando ya formalmente entran en la iglesia. Y después, claro, el neofitado, que es después del bautizo, inmediatamente. La mistagogia, toda una serie, es muy largo. La iniciación cristiana adulta en realidad es un libro que hay que leer completamente largo, pero sí es bueno que tengamos en cuenta las cosas más importantes. Vamos a seguir por acá porque esto estamos hablando de los lugares también de nuevo. Lo que le compete, de hecho, al obispo, porque acuérdense que el obispo tiene que autorizar lo que es la confirmación, porque si el obispo no va a confirmar, puede confirmar un sacerdote,
pero el obispo le tiene que dar el permiso para que ese sacerdote confirme en esa celebración donde se va a administrar los 3 sacramentos: bautismo, comunión, y en el caso de la confirmación, el obispo también puede darle el permiso a un sacerdote para administrar la confirmación. A mí me gusta mejor hacer el bautismo y la comunión en ese caso, y dejar entonces la confirmación para un momento donde puedan ellos estar con el obispo, sea que el obispo venga a visitar la parroquia, o sea que vayan a visitarlo, ¿verdad? Al obispo en la catedral, en una celebración de confirmación. Entonces, el catecumenado está distribuido en grados. Acuérdense que el primer grado del catecumenado es el rito de entrada en el catecumenado. ¿Ok? Son todas aquellas personas que dicen, mira, yo no me he bautizado, yo nunca he sido católico, tal vez son de otras religiones, y entonces entran en el catecumenado a través de un rito de entrada, ¿verdad? Donde se celebra por primera vez que ellos van a recibir el catecismo, por eso se llama catecumenado. Entonces, es bueno que también asistan los padrinos a esas celebraciones, ¿verdad? O sea, ya ellos tienen que haber elegido al padrino cuando van a comenzar. Bueno, si no lo han elegido tampoco es un problema, pero lo ideal es que sí ya lo tengan. Vamos entonces a lo que es el rito de entrada en lo que es el primer grado del catecumenado. Generalmente los padrinos, ¿verdad?, con sus ahijados, se reúnen con los fieles fuera de la iglesia, en el pórtico, y en ese lugar el sacerdote acude revestido con el alba o el roquete y la estola, también con la capa pluvial de color festivo. No sé si ustedes saben qué cosa es una capa pluvial, pero bueno, en liturgia es importante que entiendan qué cosa es una capa pluvial. A veces ustedes han visto que el sacerdote se quita la casulla. La casulla ustedes saben que es la que es de colores, que cambia de color dependiendo del año, cambia dependiendo del tiempo litúrgico. Sin embargo, la capa pluvial no, la capa pluvial parece como una capa del zorro, yo digo siempre eso para que más o menos me entiendan, o como una capa de un príncipe, que es muy bonita, muchas veces está muy bien bordada, otras veces está muy de colores y tal, es muy hermosa. ¿Y para qué se usa la capa pluvial? Se llama pluvial, pluvis quiere decir agua, porque generalmente cuando se usa el agua que vamos a esparcir, generalmente el sacerdote se moja, entonces esa capa es una capa impermeable, pero es una capa normal como la que, yo le digo como la que usa el zorro en el sentido porque es parecida así, se amarra aquí adelante y cae así hacia atrás. Y esa capa pluvial la usa el sacerdote cuando va a utilizar agua, generalmente a esparcir agua para no mojarse sus vestiduras, porque ya esa capa pluvial se quita. Eso se usa nada más para ese momentito y luego se quita. Y el sacerdote, para seguir la misa, tiene que ponerse la casulla y lo demás, ¿verdad?, que es normal para la misa. Entonces, va con la capa pluvial festiva, o sea, la bonita, la de colores, la de brillos, mientras los fieles entonan un himno, un canto. Se hace una monición previa, que generalmente es una introducción, presentando a los catecúmenos, y entonces el sacerdote interroga a cada uno de ellos diciéndole, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Fulano, ¿verdad? Su nombre. Y hace un interrogatorio, ¿verdad? O ellos pueden también ser llamados por sus nombres y ellos decir presente. Aquí es donde se le hace lo mismo que se hace a los chiquitos, que se hace con los padrinos. Ven, que le dice, ¿qué pides a la iglesia de Dios? Pero en este caso, el catecúmeno, perdón, cuando el sacerdote le dice, ¿qué pides a la iglesia de Dios? Ellos dicen la fe. ¿Y qué te otorga la fe? Ellos dicen la vida eterna. ¿Ok?
Esa es la primera parte. Entonces, el sacerdote comienza diciendo, Dios ilumina a todo aquel que viene a este mundo y le manifiesta lo que permaneció invisible desde la creación del mundo para que aprenda a dar gracias a su creador. A vosotros, a ustedes, pues, que han seguido su luz. He aquí que ahora se les abre el camino del evangelio para que sobre el fundamento de la fe conozcan al Dios vivo que habla en verdad de los hombres y para que caminen en la luz de Cristo, confíen en su sabiduría y pongan su vida en las manos de Dios cada día y puedan creer de todo corazón en él. Este es el camino de la fe por el cual Cristo les conducirá en la caridad para que tengan la vida eterna. ¿Están pues dispuestos a empezar hoy guiados por él en ese camino? Y ellos responden, sí, estoy dispuesto. ¿Por qué no se les pregunta igual que en este caso, igual que a los chiquitos, que a los padrinos se les pregunta, ¿qué piden a la iglesia? Y los papás responden el bautismo. Aquí, fíjense que se está preguntando, ¿qué piden a la iglesia? Y responden la fe. ¿Por qué no se responde el bautismo igual que a los padrinos y los papás, el bautismo de niños? Porque acuérdense que aquí se refiere a la fe de los adultos. Por lo tanto, lo que ellos van a pedir a la iglesia de Dios es en realidad la fe, o sea, que transmita a ellos la fe. Sin embargo, los padres y los padrinos no, porque se supone que los padres y los padrinos ya están bautizados, tienen la fe y ellos lo que piden es el bautismo para sus chiquitos, ¿verdad? Pero aquí no, aquí se pide la fe porque lo que el candidato necesita es que la iglesia le transmita la fe, una fe que no ha recibido todavía, ¿ok? Entonces acá pues se les dice si están dispuestos a seguir a Cristo, etcétera, etcétera. Y se hace también una monición oportuna diciendo, rechaza, Señor, con el soplo de tu boca a los malignos espíritus, mándales que se aparten, porque se acerca tu reino. Recuérdense que estamos preparando para, en este caso, la oración de exorcismo, ¿verdad? Luego vamos a hacer también juntos una oración, que es una oración también donde se pide a Dios de alguna manera manifestar su gracia, la veneración a Dios para que ellos, ¿verdad? Estén siempre unidos a Cristo. Entonces los candidatos dicen, lejos de nosotros, sea lejos de nosotros el mal, lejos de nosotros todo espíritu maligno de Satanás. Y entonces en este momento ellos están haciendo como la renuncia. Luego se les pide también a los padrinos que sean testigos. Ven que no está pidiéndoles que sean en este caso como se le pide a los chiquitos que sean los educadores en la fe, porque aquí estamos hablando de adultos, entonces los padrinos, ellos van a decir, somos testigos. Y si están dispuestos a ayudarles a sus ahijados a buscar a Cristo, ellos van a decir, sí, estamos dispuestos. El celebrante hace una oración donde da gracias a Dios por esos hijos que están siendo incorporados al catecumenado. Después se hace la señal de la cruz en la frente. Ven que en el caso de los chiquitos se hace la señal de la cruz en la frente y los padrinos también. Aquí vamos a hacer lo mismo también con los adultos. Vamos a hacer la señal de la cruz en la frente y vamos a pedir también que los padrinos hagan lo mismo. Vamos a pedir también en este caso que los catecúmenos de alguna manera pues se acerquen a la renuncia de todos los cultos falsos. O sea, son personas que han practicado espiritismo, otras religiones, etcétera. Se pide que hagan la renuncia y que reciban la cruz. Vamos a asignarle los oídos, o sea, ven que como los chiquitos le hacemos el efetá, en los adultos también hacemos la señal de la cruz, pero se la hacemos en los oídos, en los ojos,
en la boca, en el pecho y en la espalda. En los oídos para que oigan la voz de Dios, en los ojos para que puedan ver la claridad de Dios, en la boca para que puedan responder a la palabra de Dios, en el pecho para que Cristo habite por la fe en los corazones, ¿verdad? De ellos, por eso se hace en el pecho, y en la espalda para que lleven el yugo de Cristo, o sea, la cruz de Cristo, que la lleven también en sus espaldas. Ven, es muy bonito el ritual del catecumenado, ¿verdad? Del bautismo de adultos. De allí pasamos a hacer la cruz, ¿verdad? La señal de la cruz en ellos, diciendo, les signo a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo para que vivan por los siglos de los siglos. Entonces el sacerdote continúa con una oración. Recuerden que es un poquito más largo más largo que el de los chiquitos. Vamos a imponer el nuevo nombre porque si los adultos quieren cambiarse su nombre en el momento del bautismo pueden hacerlo. Entonces ahí es donde el celebrante lo llama y le dice, por ejemplo, Yuri Miss Ladies, que a veces ahora ponen unos nombres tan raros y tan, qué sé yo, y les ponen un nombre cristiano. Le dice, Yuri Miss Lady, en adelante te llamarás también Sofía o Cecilia o Anastasia o cualquier nombre cristiano. Y el catecúmeno dice amén. O sea, después de imponer el nombre, vienen lo que se llaman los ritos iniciales, o sea, la introducción en el templo. Ahí entonces donde ellos entran por primera vez a la iglesia formalmente, porque siempre han entrado antes para prepararse a este camino, pero ahora lo hacen ya de un modo formal. Y se les dice, Anastasia o Inés o Carlos o que entren en la iglesia para que tengan parte con nosotros en la mesa de la palabra de Dios, ¿verdad? Y se canta, venid hijos, escuchadme, yo os instruiré en el temor del Señor. Se hace la celebración de la sagrada palabra de Dios, o sea, se hacen las lecturas, luego sigue la homilía y después de la homilía, el sacerdote les entrega el evangelio de Cristo como signo, porque ellos tienen que leer la Biblia. Recuérdense que ya son adultos, entonces el catecismo es un poquito más abarcador. Y el sacerdote les dice, recibe el evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Le da el evangelio o la Biblia y hace una súplica, una oración por ello. Hacemos las preces normalmente que hacemos en la misa y una oración conclusiva. ¿Ok? Y después se hace lo que es la despedida de los catecúmenos, se les despide. Después de eso, nosotros vamos a continuar con lo que es el rito. Ya después obviamente del catecumenado, se comienza a estudiar el evangelio, se comienza a estudiar profundamente. Acuérdense que estos ritos iniciales que hemos hecho no es el bautizo. Estos son ritos que se hacen no tampoco en Pascua, se hace un domingo, cuando ellos van a empezar su catecismo y ya después comienzan el catecismo para prepararse al futuro bautismo. Hacen celebración de la palabra de Dios, hacemos los exorcismos menores, que son otros ritos también que acompañan el proceso del catecumenado. Ven que hay muchas oraciones, diferentes oraciones. Este ritual es bastante grande. Luego se hace la bendición de los catecúmenos, o sea, los bendecimos y luego hacemos los ritos durante el tiempo del catecumenado, que los ritos durante el tiempo del catecumenado son varios. Por ejemplo, ya hicimos la señal de la cruz en la frente de ellos, ya les entregamos el evangelio, ya les preguntamos si querían cambiarse el nombre. Ahora vamos a hacer el rito de la unción, ¿ok? Y entonces hacemos con el óleo que ha bendecido el obispo, hacemos
acuérdense que es el óleo de los catecúmenos, hacemos la unción prebautismal, ¿ok? Entonces, la misma que hicimos con los chiquitos, pero vamos a hacerla ahora con los catecúmenos. Entonces, a los chiquitos se les hace en el pecho. Entonces, a los adultos se les puede hacer en el pecho o puede hacerse también en las manos o de alguna manera en otras partes del cuerpo que sea oportuno. Se hace la oración de la bendición del óleo en el caso de que el óleo no esté bendecido y después se hace la unción prebautismal. Seguido de esto tenemos el rito de la elección o inscripción del nombre, ¿verdad? El nombre que ellos, como ustedes saben, han elegido. Vamos a llamarlos y vamos a llamar también a los padrinos y madrinas. Vamos a hacer oraciones por cada uno de ellos y vamos a hacerles este interrogatorio que también es muy interesante, donde se les pregunta a los padrinos si los ahijados han escuchado la palabra de Dios, han sido fieles, han comenzado a caminar ante Dios y se les pregunta, ¿verdad? Si realmente están preparados, porque acuérdense que antes los padrinos eran los mismos que le daban el catecismo, ahora no. Ahora hay catequistas de adultos. Después se hace pues una oración de aceptación, se le hace el interrogatorio si ellos realmente quieren continuar en el proceso del camino del catecumenado y después se hace la admisión, o sea, son elegidos. ¿Para qué? Para que sean iniciados en la vigilia pascual. ¿Okay? Se hace el rito este de elección, o sea, los elegidos a ser bautizados en la vigilia pascual. Y eso se hace antes todavía, ¿eh? No nos hemos acercado todavía a, digamos en este caso, el rito del bautizo dentro de la vigilia pascual. Bien, ese es un rito que se puede hacer también otro domingo. Acuérdense que estos ritos se van haciendo durante el año. Se puede hacer un rito ahora, otro rito en un par de meses. Este es el tiempo de la purificación y la iluminación, que es un escrutinio. ¿Qué cosa es el escrutinio? Pues se le pide al catequista, realmente tú lo ves preparado, ves que realmente está respondiendo y tal, y entonces se hace todo el escrutinio, que es un poquito largo. Se hace la homilía, momentos de oración y tal. Los escrutinios son muy interesantes porque se les pide a ellos que se incorporen al catecismo de un modo comprometido y por eso se hace el escrutinio. El escrutinio es como una evaluación. O sea, se le dice al catequista, bueno, ¿usted realmente está respondiendo o no? Aquí se haría después lo que se llama el exorcismo. ¿Se recuerdan lo mismo que hicimos con los chiquitos? Exorcizarlos, sacarles el poder de Satanás y del demonio. Lo mismo vamos a hacer con los grandes, o sea, con los catecúmenos. Aquí usamos estas oraciones y ahí terminamos el rito, porque el rito solamente es el rito de la oración prebautismal. Y después podemos hacer un segundo escrutinio para ver cómo van las cosas, hacemos también oraciones, etcétera. Eso es otro domingo. Y se hace otro tipo de exorcismo, ¿ok? Otra oración de exorcismo. Es el escrutinio 2. Y después hacemos el tercer escrutinio, donde ya se ora por ellos en silencio, inclinan la cabeza o se arrodillan y hacemos súplicas por ellos. Y se vuelve a hacer por tercera vez la oración del exorcismo. Y luego se les despide, o sea, eso es otro domingo más. Luego hacemos las entregas de los signos. Acuérdense que hay que entregarle signos el símbolo, perdón, a ellos, que es el símbolo de la fe, o sea, el credo. El credo, que es el símbolo de la fe. Entonces, para la entrega del credo se hace también otro rito muy interesante, donde se hace una oración, se le entrega el credo, se reza juntos el credo y se hace una oración sobre ellos. Luego se entrega el Padre Nuestro, entrega de la oración dominical. La oración dominical es el Padre Nuestro. Entonces, se les da también
a ellos el Padre Nuestro. Y se le hace también otras oraciones. Después hacemos la recitación del credo para que ellos ya estén al tanto con lo que es el credo. Se puede hacer el rito del efetá, que ustedes saben que es para abrir la boca y los oídos de los que van a ser bautizados. Hacemos una elección de un nombre cristiano diciendo te llamarás Abraham o te llamarás Pedro o el nombre que se elija, y entonces se unge con el óleo de los catecúmenos. Entonces hacemos la unción prebautismal con el óleo de los catecúmenos y luego vamos a lo que es la celebración del rito. Aquí las letanías son más largas, como ustedes ven, son las letanías que se usan para la Pascua, que son bien largas, donde no se usa solamente Santa María, ruega por nosotros, San Atanasio, sino que también usamos el muestra de propicio, líbranos Señor de todo mal, líbranos Señor de todo pecado, líbranos Señor. O sea, usamos las letanías solemnes. Hacemos la bendición del agua, que es bastante larga, bonita, y hacemos después las renuncias. Y ellos van a responder, ya que no responden los padrinos y los papás, sino que tienen que responder ellos personalmente. Se hacen las renuncias y se hace también la profesión de fe, o sea, el credo. Y después de eso empieza el rito del bautismo. Ahí entonces donde ellos, si van a entrar en la piscina, vienen preparados para después recibir lo que es la vestidura blanca al salir de la piscina. Si van a hacerlo por infusión, pues simplemente se echa un poco de agua en la cabeza, y si vienen vestidos de blanco, y si no vienen vestidos de blanco, pues se les pone un alba. Se hace el rito y luego se hace la unción después del bautismo, que es la unción donde lo consagramos sacerdote, profeta y rey. Es el signo en la frente con el óleo de el santo crisma, perdón. Se hace la imposición de la vestidura blanca, que eso ya la recibieron después de salir de la piscina, lo que hacen por inmersión, y se les entrega el cirio encendido. Acuérdense que aquí no se le entrega la vela a la familia, sino a ellos, porque ya son grandes. Y luego de eso sigue lo que se llama el rito de la confirmación. Fíjense que aquí se recibe la confirmación. Lo voy a dejar de compartir porque no quiero llegar al sacramento de la confirmación, porque acuérdense que la confirmación viene después, después del bautismo. Pero en la vigilia pascual se hace bautismo, confirmación y después se hace la comunión al final. Voy a responder algunas preguntas. A ver dónde me quedé. Padre, yo he tenido suerte con... creo que es esta. Padre, yo no he tenido suerte con los padrinos de afuera, ya que nunca se han preocupado por sus ahijados. Ahora pongamos la familia. Bueno, sí, lamentablemente a veces lo de afuera no se olvidan y todo, y bueno, toca poner a la familia, aunque no sean personas casadas por la iglesia. Lo importante es que sean personas que se ocupen de los chicos. Eso todo depende de ustedes, los tienen que elegir ustedes, porque acuérdense que tienen que elegir personas que sean ejemplo. Padre, ¿será posible que las diapositivas de la clase las mandara en PDF y en el grupo de WhatsApp? Sí, yo creo que sí podemos mandarles no son diapositivas, sino que es un PDF, es el ritual en PDF, yo se los puedo mandar, se lo puedo mandar a Vanesita, antes de que se me olvide, a ver de qué manera lo bajo acá en la computadora. Entonces este es los ritos, rito de iniciación cristiana de adultos. Bueno, si ustedes quieren lo pueden encontrar también, a ver, se los voy a copiar y lo voy a colocar aquí en el chat ok, ahí lo tienen, el PDF, en el chat de la clase, pero si quieren también pueden buscarlo por internet. Voy a seguir, podemos imprimir, si lo van a imprimir es muy largo, este tiene cientos de páginas, mejor lo vean en la
en la computadora o en sus celulares porque es muy, muy largo, muy largo. Saludos fraternal a todos. En la tarde de la clase, por favor, hermano Humberto, quiero quedar con entendimiento de a qué es el catecumenado, porque tengo entendido que algunos hermanos se reúnen en oración, dicen yo soy de los catecumenados. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Voy a explicarles esto. Miren, el catecúmeno es el que no está bautizado, ¿ok? Se llama catecúmeno. O sea, inicia el catecismo y no está bautizado, inicia el catecismo hasta que se bautiza. Cuando se bautiza se llama neófito. Neófitos quiere decir, neo es nueva, fitos es vida, nueva vida, porque reciben una nueva vida por el bautismo. Por eso la iglesia los llama neófitos. Entonces, el neófito es el recientemente bautizado que se acerca después a la comunión y a la confirmación. Ahora, ¿qué pasa con un movimiento que hay en la iglesia que se llama el movimiento neocatecumenal? Ok, entonces, el movimiento neocatecumenal inicia con Kiko Argüello, que es su fundador, es un laico español, y Carmen, que ellos en España inician este movimiento diciendo, bueno, nosotros hemos sido bautizados de chiquito y no pudimos pasar el catecumenado, porque como nos bautizaron de chiquito, no pudimos pasar todo esto que pasan los adultos cuando se van a bautizar, o sea, pasar todo el proceso, el catecismo, los escrutinios, todo. Entonces ellos fundaron un movimiento que se llama el movimiento neocatecumenal. Es como decir, bueno, yo de chiquito me bautizaron, no sabía, pero quiero vivir mi bautismo de nuevo, o sea, no bautizarse de nuevo, porque obviamente el bautizo no se puede recibir de nuevo, pero vivir todos los pasos, o sea, todo esto que es la entrega del credo, la entrega del Padre Nuestro, los escrutinios, todo el proceso, pero sin el bautismo porque ya están bautizados. Y entonces ellos fundaron un grupo que se llama, o una asociación, o un movimiento, yo le diría un movimiento. Incluso ellos se llaman el movimiento neocatecumenal. Fíjense que es diferente. Una cosa es el catecúmeno, que es el que no está bautizado, y otra cosa es el neocatecúmeno. Neocatecúmeno es porque ellos quieren renovar como su catecumenado, o sea, su bautizo, y lo hacen a través de ese movimiento que les ayuda. Incluso esos movimientos se reúnen en comunidades. Muy lindo, yo les he celebrado la misa muchas veces. Se reúnen en comunidades, hacen todos esos pasos, hacen todo, la iniciación en la iglesia, la entrada, las oraciones, la entrega del credo, etc. Por años y años. Entonces, yo diría que es importante diferenciarlos diciendo el catecúmeno es el que no está bautizado y el neocatecúmeno es el que sí está bautizado, que estuvo bautizado de pequeño, pero entró en este movimiento, digamos así, el movimiento neocatecumenal, para vivir su bautismo, porque no tuvo tiempo, obviamente, de chiquito de poder reflexionar sobre su bautismo y poder vivirlo en profundidad. Ok, entonces muy, muy buena pregunta esa, porque yo sé que puede traer a confusión. Entonces, no es bueno que ellos digan yo soy del catecumenado o yo soy del catecúmeno. Ellos tienen que decir yo soy del movimiento neocatecumenal o yo soy neocatecúmeno, porque si no confunde a los que no están bautizados, que se llaman catecúmenos, y el proceso que hacen es el catecumenado. Cuando ustedes escuchan catecúmeno, catecumenado, es el que se bautiza de grande. Neocatecúmeno y neocatecumenado es el movimiento fundado por Kiko Argüello, que incluso tienen unos rituales hermosos. A mí me encanta el rito que ellos hacen para la noche de Pascua, el canto del pregón pascual. Es hermosísimo, hermoso. Tienen cantos hermosos, cantan mucho. Las celebraciones pascuales de ellos, yo estuve celebrando varias vigilias pascuales, comienza a las 12 de la noche, termina a las 6 de la mañana del domingo de Pascua. Muy lindo.
Muy bien, bueno, el tiempo ya se nos ha agotado, faltan apenas 10 minutos que lo vamos a dedicar para los avisos porque Vanesita tiene avisos muy interesantes la noche de hoy para todos ustedes. Entonces voy a darles la bendición y los dejo con Vanesita y los avisos interesantes que trae para todos en la noche de hoy. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Les dejo